Hola, soy Alan Herrera, médico. Actualmente me desempeño en la zona COVID del Hospital Ana Francisca Pérez de León y actualmente estoy representando el Servicio de Cirugía General del Hospital Militar Universitario Carlos Arbelo. El día de hoy el tema que nos encuentra o que nos convoca es el coronavirus, la enfermedad por COVID-19. Comenzamos con la noticia en el otro lado del mundo, precisamente en Wuhan, China, de que había un virus que se esparcía muy rápidamente entre las poblaciones de Asia. Como a medida que este virus se esparcía por todo el continente asiático, también llamaba la atención de los investigadores a nivel mundial, abocando así la investigación a nivel mundial y concentrándonos casi todo el gremio médico en la investigación de esta pandemia, dada que tenía una tasa de contagio exageradamente alto y aunque no era tan alta la tasa de mortalidad, la tasa de virulencia era algo que muy pocas veces se había visto. Esto hizo que se descubrieran muy rápidamente tanto la fisiopatología como las características morfológicas del virus. Se llamó coronavirus por sus características morfológicas y a medida que fueron avanzando las investigaciones descubrimos cosas como el salto entre especies que tuvo el coronavirus para poder llegar a la especie humana, que pasó del murciélago al pangolín y del pangolín al humano. También se reconoció la proteína de espiga, la que era capaz de hacer que este coronavirus infectase las células humanas. Y así a medida que fue avanzando la pandemia fuimos descubriendo nuevas cosas. Sin embargo, hoy, al día de hoy actualmente, ya terminando casi el año 2020, es mucho lo que desconocemos. Sin embargo, han sido muy grandes los avances que se han dado en este campo del coronavirus. Ya se conoce mucho más que al principio del año y ya podemos describir rutas fisiopatológicas que al principio se desconocían. Al principio pensábamos que el coronavirus era una infección que solamente causaba una neumonía y el tratamiento fue en base a esa neumonía. También desde temprano en el año conocemos la forma de transmisión del virus, que es por gotitas de saliva, por la vía aérea y por la vía nasal, que logra colonizar. Después se describieron o se hicieron estudios en relación a la aerosolización del virus y al contagio por la vía ocular, que aún siguen en estudio. Actualmente ya se conoce que más que una neumonía, el coronavirus es una enfermedad que causa una tormenta de citoquinas, una tormenta inflamatoria, y también esta produce un daño endotelial, que es lo que facilita la formación de coágulos que posteriormente se transforman en émbolos y viajan hasta los pulmones, causando así una trombosis pulmonar. Esta enfermedad, ya que después que se describieron estos mecanismos fisiopatológicos a los que teme todo médico, también se empezaron a hacer los trabajos en el campo de la cirugía. ¿Por qué es importante el coronavirus en la cirugía? Por dos puntos fundamentales. Primero, por estas complicaciones que causa el coronavirus en todo paciente quirúrgico, y también por la protección del cirujano, que debe protegerse frente a esta enfermedad. Cambiando todos los paradigmas y todos los protocolos que ya estaban establecidos en la enfermedad, dado que se tienen que tomar diferentes mecanismos de protección. Ya las cirugías que anteriormente eran gold estándar quirúrgico, se empezaron a proponer nuevamente medidas más conservadoras para evitar llevar al paciente a mesa operatoria, exponiéndolo tanto al paciente como a los cirujanos a contraer el riesgo de esta enfermedad. En relación a las complicaciones postoperatorias, que es la pregunta que nos trae el día de hoy acá, tenemos muchas complicaciones descritas y hay miles de trabajos que así lo demuestran. Entre las principales complicaciones tenemos el tromboembolismo pulmonar, tenemos la neumonía por SARS-CoV-2, la dificultad de la extubación del paciente postoperatorio. Existen muchos trabajos que nos describen estas características. Sin embargo, la revista The Lancet a mitad del año, a mediados de julio, publicó un trabajo bastante extenso en donde participaron 235 hospitales en 24 países del mundo. Este estudio fue masivo, abarcó cerca de 1.128 pacientes
en los cuales ellos hicieron la investigación de las complicaciones postoperatorias. Dado que son muchas las complicaciones postoperatorias y lo que más nos llama la atención aquí, lo que más es relevante tanto para todo cirujano como para todo médico, es evitar las altas tasas de mortalidad, ellos plantearon el estudio para demostrar cuánto era la mortalidad tanto en los 7 como en los 30 días del postoperatorio. ¿Cuáles fueron los datos de inclusión que ellos utilizaron para hacer este estudio? Y ellos incluyeron todos los pacientes que fueron llevados a mesa operatoria, ya sea por cirugía menor o cirugía mayor, en los que todos ellos tenían infección por SARS-CoV-2. La mayoría de ellos por hisopado nasofaringio, también por estudios imagenológicos que tienen alta sensibilidad para hacer el diagnóstico de la infección por coronavirus o COVID-19. También estos datos específicos o signos específicos que se consiguen en los estudios imagenológicos son en la tomografía axial computarizada, el patrón de vidrio, el vidrio esmerilado, un patrón bilateral, y en el eco de tórax usamos las líneas B, que son características de patrones húmedos que se ven con bastante frecuencia en la infección por coronavirus. Ellos estratificaron los pacientes tanto por edades como por las características de la cirugía y hasta por el riesgo preoperatorio según la clasificación de la Sociedad Americana de Anestesiología. Ellos, según la edad, estratificaron a los pacientes menores a 29 años, de 30 a 49 años, de 50 a 69 y mayores de 70. Los que estuvieron en mayor riesgo de muerte o los que tuvieron una mortalidad más elevada fueron los pacientes mayores a 70 años con una mortalidad aproximada del 34%, que es bastante alto si se comparan con los estudios que llevaba la Auditoría Nacional de la Laparotomía de Emergencia, NELA por sus siglas en inglés, que ellos decían que las cifras de muerte perioperatoria en pacientes frágiles o en pacientes delicados mayores a 70 años era cerca del 23.4%. Esto es casi 10% más que los pacientes con mayor riesgo con los pacientes con mayor riesgo mayores a esta edad. También los pacientes entre 50 y 69 años tuvieron una tasa de mortalidad aproximada del 20%, mucho mayor a la que proporciona la estadística de la NELA, que es cerca del 16%. Estos lo compararon en el estudio, compararon esta mortalidad de pacientes postoperatorios con patología de COVID. Se compara solamente por los números que esta proporciona, se compara con aquellos pacientes que son ingresados a la unidad de cuidados intensivos por la infección por coronavirus, ya que son tasas de mortalidad bastante altas. Para seguir con las comparaciones y relatando un poco las cifras del estudio, según el tipo de cirugía, ellos separaron la cirugía electiva, tanto la cirugía de emergencia, teniendo una mortalidad mucho mayor en la cirugía de emergencia con un 29% y en la cirugía electiva con un 19.1%. Ambas cifras están muy por arriba o muy por encima de las llevadas en las estadísticas por infecciones o por procedimientos quirúrgicos en pacientes que no tenían la patología del COVID asociada. Es importante hacer de su conocimiento una experiencia bastante satisfactoria que tuvimos en la institución, en el Hospital Ana Francisca Pérez de León, junto con el apoyo del Departamento de Cirugía General del Hospital Militar Universitario Carlos Arbelo, en el que llevamos a cabo procedimientos oncológicos junto con la doctora Livia Castillo. También es bueno hacer un inciso aquí, ya que la bibliografía describe estas emergencias relativas en la que son decisión del cirujano y individualizando cada uno de los pacientes para llevar a quirófano en medio de esta pandemia, sopesando así el riesgo de beneficio de cada una de los abordajes quirúrgicos que se realicen. Esto es un trabajo multidisciplinario. Aquí en el hospital, en la institución, lo coordinamos tanto con la unidad de coronavirus, la unidad de COVID, el servicio de cirugía general, el departamento de anestesia, que también es un eslabón muy importante en estos procedimientos, ya que el procedimiento o el protocolo a seguir en los pacientes COVID
y no solo en los pacientes COVID, sino en todo paciente en medio de esta pandemia mundial, los protocolos cambian muchísimo, haciendo así mucho énfasis en la protección de la vía aérea del paciente, manejando todos los mecanismos y los protocolos de bioseguridad que deben implementarse, manejando así y disminuyendo al máximo el riesgo de contagio tanto para el paciente como para los cirujanos implicados. Hubo muchas cirugías oncológicas, entre ellas destacaron las cirugías de mastectomía, también las cirugías de tiroides, con unos resultados bastante satisfactorios. Ninguno de estos pacientes que tuvimos la oportunidad de operar en la institución tuvo egreso o tuvo infección por COVID en su egreso, dado que respetábamos con mucha severidad las medidas de bioseguridad, tanto para el paciente como para la institución en general.